Crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico se puede entender como el aumento de la población en un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Este crecimiento se debe principalmente a las altas tasas de natalidad, la disminución de las tasas de mortalidad y los avances en la medicina y las condiciones de vida. Industrialización. La industrialización es el proceso mediante el cual una sociedad pasa de una economía basada en actividades primarias como la agricultura y ganadería a una base de producción industrial y tecnológica. Uso de energía. El uso de energía es fundamental para el funcionamiento de la sociedad moderna, ya que se emplea en la industria, en los transportes, en los hogares y los servicios públicos. Hay diferentes tipos de energía, los no renovables como el petróleo, gas natural o el carbón, y los renovables como la luz solar, la eólica, la hidráulica y la geotérmica. Son eventos que ocurren sin intervención humana como resultado de los procesos naturales de la Tierra. Estos ejemplos son terremotos, huracanes, inundaciones, sequías e erupciones volcánicas. Las zonas con alta densidad poblacional son más vulnerables a estos desastres. La industrialización sin planeación puede agravar los efectos de fenómenos naturales, como la deforestación, la urbanización en zonas de riesgo y el cambio climático relacionado con el uso excesivo de energía fósil intensifica fenómenos como huracanes y sequías. A continuación vamos a hablar 5.2, el Estado como regulador de desarrollos. El Estado del Desarrollo tiene la tarea de dirigir supervivencias y controlar los procesos económicos y sociales del país. Su objetivo principal es garantizar que exista crecimiento económico equilibrado y que esto desarrolle un beneficio. Esto quiere decir que las empresas como la población, para lograr el Estado crear leyes, normas y políticas públicas y así que el establecimiento haga límites y reglas para las actividades económicas. Además interviene en en sectores estratégicos cuando hay necesidad, especialmente en aquellos asociados en el sistema financiero y competencias para la empresa. El Estado también puede fomentar el entorno para la educando, así para las inversiones, la innovación y la regeneración de empleos. Utiliza herramientas para impuestos, subsidios e incentivos, así para influir el comportamiento de las empresas. Hola, muy buenos días. Hoy vengo a hablarles acerca del 5.3, que es la inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. Bueno, en materia de desarrollo sustentable, lo que busca básicamente es garantizar que las generaciones presentes y futuras tengan un acceso a recursos suficientes para vivir con el bienestar, como ya se dice, económico, social y ambiental. Y uno de estos pilares en este desarrollo es la economía, el estado social o institucional, en donde se fractura o aparecen distintas formas de inseguridad en las que afectan la estabilidad de los sistemas humanos, en lo que quiere decir que estas inseguridades no son fenómenos aislados, sino que se encuentran interconectadas y pueden potenciarse entre sí. Inseguridad alimentaria. Básicamente se entiende inseguridad alimentaria a la falta de acceso físico, económico y social a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados que pues básicamente ayudan a mantener una vida activa y saludable, y esto implica pues la mala nutrición, la hambruna, las carencias de alimentos, la vulnerabilidad frente a la crisis climática o económica, dependiendo del lugar o el país o la región en donde se presente la situación, que esto es muy común en zonas donde
hay escasos recursos o zonas o lugares donde hay mayor pobreza, que son las regiones de África o en algunas regiones de Sudamérica o en este caso México también, donde presentan zonas de mayor pobreza extrema. Sus causas principales de esta inseguridad alimentaria son el cambio climático, como bien se ha dicho, la sequía, las inundaciones o la pérdida de suelos fértiles, la pobreza y la desigualdad económica, como bien mencioné, que son los ingresos insuficientes donde tal vez no se pueda adquirir un alimento, los modelos agroindustriales que no son tan sustentables, o los conflictos armados o políticos, que pues esto tiene que ver más con la inseguridad social o política, o la distribución desigual de alimentos, que esas son las causas más principales dentro de esta inseguridad. Inseguridad social. Bueno, se le conoce inseguridad social a la incapacidad del Estado o de la sociedad en la que el bienestar, la inclusión, la equidad, la cohesión social, el empleo digno, educación, salud y la vida este, esté libre de violencia. Pero básicamente esto se manifiesta mediante la exclusión, discriminación, pobreza extrema y desigualdad. Una de las causas principales de esta inseguridad social es la desigualdad estructural en base a brechas de ingreso, educación y género. La pobreza multidimensional, que son la falta de servicios básicos, empleo informal o precario. La delincuencia o la violencia, que son el crimen organizado, la violencia doméstica, la inseguridad pública, que es lo que más frecuente se ve en México actualmente. La falta de políticas públicas inclusivas, como la mala distribución del gasto social, que es muy común, que no tanto común, sino que se ve al día en los mexicanos. La migración forzada y desplazamientos internos por una ruptura del tejido social, que es muy común también eso, por la falta de trabajo, tal vez falta de recursos o falta de, pues sí, en general de la economía, del área financiera, por así decirlo. Inseguridad política. Es la ausencia de condiciones que garanticen la estabilidad, gobernabilidad, participación ciudadana, transparencia y confianza en las instituciones públicas. Trae consigo una crisis legítima y corrupción y polarización. Una de estas causas son las instituciones débiles por la falta de contrapesos, corrupción o impunidad. Los conflictos de poder, como son las disputas entre élites, partidos o grupos armados, que eso se ve frecuentemente. La falta de participación democrática, como apatía cívica o la inclusión política. La polarización social, que son los recursos radicales o divisiones ideológicas, que comúnmente también se ve actualmente. La corrupción sistemática o el desvío de recursos o clientelismo político. La desigualdad regional, que son los territorios sin presencia estatal efectiva. Inseguridad jurídica. Este tipo de inseguridad básicamente es la ausencia de la aplicación de las leyes, en las cuales pierde su certeza ante la falta de respeto al Estado del Derecho, como viene siendo la justicia ineficiente o la protección insuficiente de los derechos humanos o de la propiedad. Este tipo de inseguridad mira inversiones, confianza social y gobernabilidad. Algunas de sus causas son el sistema judicial está lento o ineficiente, la impunidad, que son los delitos que no se investigan ni se sancionan, la legislación ambigua o contradictoria o la falta de claridad ante las normas, la corrupción en el sistema de justicia, como son los
sobornos o el favoritismo, la falta de acceso a la justicia, como son los costos altos, la falta de defensorías públicas y violación sistemática a los derechos humanos que comúnmente se ve en las personas que no cumplen o quieren eh, más que nada hacer que la persona al final no se le resuelva la situación o el caso que se presenta, y a veces terminan pues lamentablemente robándole a la gente. Inseguridad económica. Bueno, esta inseguridad se presenta básicamente en situaciones en donde las personas o sociedades no cuentan con una estabilidad financiera, como son los empleos, seguros, los ingresos o protección frente a la crisis económica, que esto incluye el desempleo, la inflación, los riesgos de pobreza o el colapso de empresas. Las causas principales son las crisis económicas o recesiones que son las caídas de la inversión en la productividad, los mercados laborales precarios, que son la informalidad o la falta de seguridad social, que eso se ve muy común aquí en México. La inflación y volatilidad financiera, que es una pérdida de poder adquisitivo, o la dependencia de mercados externos, que son las exportaciones vulnerables. La innovación tecnológica desigual, que esto afecta a la automatización que desplaza el empleo, o la baja educación financiera y la baja escolaridad. Pues básicamente en este tipo de inseguridad se ve mucho aquí en México sobre la falta del trabajo, la inflación, y a veces tristemente el desempleo, ¿no? De que ya ahorita ya las empresas ya trabajan a través de las tecnologías y pues prácticamente ellos ganan más, ya que la tecnología trabaja más mejor que nosotros los seres humanos, y eso también afecta también a la economía en general. Puede ser tal vez una inversión para las empresas, pero afecta a la economía en general. Otra de los casos más presentados aquí en México fue cuando se presentó el COVID-19, en la cual por motivos y razones de seguridad e higiene, muchas personas tuvieron que dejar su trabajo y tuvieron que mantenerse en casa, y por lo tanto hubo un desequilibrio económico en ese periodo, pero con las nuevas normas, con los nuevos reglamentos en los cuales las empresas deben de cumplir por tanto la seguridad de los trabajadores como la seguridad de la empresa, siempre es cumplir con las normas tanto oficiales mexicanas como las normas que manda el gobierno para cuidar no solamente el bienestar de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de la empresa. Hola, muy buenos días. Hoy vengo a hablarles acerca del 5.3, que es la inseguridad alimentaria, social. A continuación vamos a hablar sobre la 5.2, que es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema del país y establece los principios fundamentales que guían el funcionamiento del Estado y la convivencia social. En ella se definen derechos humanos, las garantías individuales, las obligaciones tanto como los ciudadanos como las autoridades. La Constitución también determina cómo debe organizar el gobierno, qué facultades tiene que Poder Ejecutivo. A continuación vamos a hablar sobre los artículos 1 y 2. Dice que el artículo 1 de la Constitución, que es de las personas en México, derechos humanos y estados que deben proteger, respetar y garantizar.
El artículo 2 dice que la nación única, invisible y cultural forma principal por pueblos, comunidades también indígenas, reconociendo los derechos culturales tradicionales. A continuación voy a hablar lo que yo entendí. En mi opinión, el Estado regulador del desarrollador es muy importante porque se encarga de que el país avance de manera ordenada y justa. Yo considero que también la intervención del Estado sería más difícil lograr un crecimiento económico equilibrando, ya sea las empresas o también las personas necesitan reglas claras. A continuación, daré seguimiento yo, su servidora, Dana Alexandra Montaño Rodríguez, al tema 5.4, distribución de la riqueza. Podemos definir que la distribución de la riqueza es la forma en la cual el producto total generado por un país se reparte entre los trabajadores y los empresarios. En modo en que se reparte está determinado por las políticas económicas que determinan el Estado, que son las que influyen en las posteriores decisiones que toman las empresas y las conductas que adoptan los hogares. La riqueza se divide en dos elementos verdaderamente activos que la crean: el trabajo y el capital. La parte que se toma cada uno constituye y se llama su retribución. Es indiferente para el hecho de la distribución y las leyes que le rigen el que una sola persona reúna los caracteres del trabajador y capitalista. La desigualdad de la riqueza está distribuida en la sociedad, incluso más que los ingresos. En los Estados Unidos parece que el 10% de la población posee el 71% de la riqueza, mientras que el 1% posee el 38%. El 40% de la población posee solamente el 1% de la riqueza. Estas estadísticas revelan que los altos niveles de desigualdad que están presentes en una de las mayores economías del mundo, una de las razones por las cuales dicha distribución desigual de la riqueza que existe en el hecho de que se ocupa la riqueza para generar más riqueza. Los activos que poseen tienen más potencial para generar beneficios. A continuación, veremos el tema número 5 para concluir. Primero que nada, el 5.5. Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. Dentro del desarrollo sustentable, las estrategias para escenarios modificados son acciones planificadas para transformar las tendencias actuales y orientarlas hacia un futuro más equilibrado entre el ambiente, la economía y la sociedad. Esas estrategias permiten anticipar el problema, aprovechar oportunidades y crear eficazmente rutas integradas. 5.5.1. Producción más limpia. La producción más limpia, P+L, es una estrategia preventiva que busca minimizar los impactos ambientales desde el origen del proceso productivo. Al final, su enfoque central es evitar la generación de contaminación en lugar de tratarla. Número 2. 5.5.2. Procesos ecoeficientes. La ecoeficiencia combina la eficiencia económica con la responsabilidad ambiental. Consiste en producir bienes y servicios utilizando menos recursos, generando menos contaminación y maximizando el valor productivo. Esto conlleva componentes clave: eficiencia energética en maquinaria e instalaciones, minimizando el uso de insumos no renovables, implementación de sistemas circulares, reutilización, reciclaje y recuperación, optimización de logística para disminuir emisiones de transporte. Y por último, 5.5.3, el desarrollo nacional, estatal y municipal. Los planes de desarrollo son instrumentos clave para integrar la sustentabilidad en la política pública, funciones como hojas de ruta que establecen metas, estrategias y acciones para promover un desarrollo equilibrado en distintos niveles de gobierno: nivel nacional, nivel estatal, nivel municipal, y por último, que nos lleva a la importancia de su integración en Producción más limpia. La producción más limpia es una estrategia empresarial preventiva enfocada en mejorar continuamente los procesos productivos para reducir el impacto ambiental desde su origen, antes de que la contaminación ocurra. Se basa en el uso eficiente de materias primas como agua y energía,
así como en la sustitución de insumos peligrosos por alternativas más seguras. Su objetivo principal es minimizar residuos y emisiones y desperdicios, al mismo tiempo que aumenta la productividad y competitividad de la empresa. Esta filosofía busca que las organizaciones produzcan bienes de alta calidad, cuidando el medio ambiente y optimizando los costos. Procesos ecoeficientes. Los procesos ecoeficientes son todas aquellas actividades productivas diseñadas para utilizar menos recursos, generar menos residuos y reducir el impacto ambiental, sin sacrificar la calidad del producto o servicio. Su objetivo principal es lograr que una empresa sea más competitiva, más rentable y al mismo tiempo más responsable con el ambiente.